Ahí sí. Ahora sí. Lo último que nos queda de ver como contenido son las cadenas tróficas. De todos los contenidos que nos tocan ver durante este año, este es el más fácil de todos. Ya, a ver, es súper sencillo. El del sistema solar también, pero este es más fácil, porque lamentablemente en el sistema solar nos confunden con los gráficos. Acá no, es súper sencillo. Nosotros tenemos niveles de energía. ¿Para qué? Para producir la materia viva, para producir lo que se llama biosfera, que es todo el contenido orgánico que existe en el planeta, ¿cierto? Los seres vivos somos la biosfera o componemos la biosfera. Para que exista la biosfera, nosotros tenemos lo que se llaman las cadenas tróficas. Cadena, porque es una cadena, ¿cierto? Va un eslabón, compone al siguiente. Trófica significa alimentación o cadena alimenticia. Se escucha de fondo un ladrillo. Eso, Angélica ahí ya mutió el micrófono, se escuchaba un perrito. Entonces, estas tróficas significan comida. Trofo significa comer, por lo tanto, o alimento. Por lo tanto, estas son las cadenas alimenticias, pero más científicamente las llamamos cadenas tróficas. Pero es lo mismo que decir cadena alimenticia. En esta cadena trófica existe un primer nivel energético que son los productores. Los productores pueden ser, por ejemplo, plantas. Estos son capaces de tener una alimentación que se llama autótrofa. Acá yo no tengo todo ese contenido, pero yo se los voy a mandar en una guía, ya para que ustedes tengan todo esto en síntesis. Ustedes pueden ir anotando ahora porque son conceptos bien precisos. El productor tiene que tener un estilo de alimentación autótrofo. Auto por yo mismo, ¿cierto? Auto es como el servicio, cuando uno tiene autoservicio, ¿cierto? Es porque lo hace uno mismo. Bueno, el auto se refiere a yo mismo, de tal manera que autótrofo significa auto por el mismo individuo y trofo por el alimento. Entonces, el mismo individuo produce su alimento. Eso significa autótrofo. Estos organismos autótrofos pueden ser plantas, hay algunas algas, está lo que se llama también fitoplancton, que son pequeños organismos microscópicos que hacen fotosíntesis también en el mar. Eso es el fitoplancton. Ellos son capaces de hacer, por ejemplo, fotosíntesis. Hay distintos tipos de organismos autótrofos. Algunos tienen otros estilos de producción que no necesitan de la luz solar, ¿cierto? No necesitan... Espérenme que me estoy arreglando el reloj, que me apretaba un poquito, ahora sí. Entonces, estos organismos autótrofos son capaces de producir su propio alimento, o sea, producen los sustratos que les van a servir para generar energía y también para generar su propia estructura. La planta crea las moléculas que van a formar su tallo, sus hojas, sus flores, los frutos, las crea en su mismo organismo, de tal manera que son receptores primarios de la energía que hay en el ambiente. ¿Cómo lo hacen? Por lo menos las plantas y las algas lo hacen por medio de la energía solar. Ellas absorben la energía que viene del sol y usan esa energía como sustrato, más los nutrientes que hay, ¿cierto?, en el ambiente, para producir su propio alimento, alimento que después utilizan para obtener energía o lo destinan a construir estructuras. Eso hace que esta primera energía del universo se distribuya en un organismo vivo que va a servir de alimento para otros. Entonces acá está una ley que habla de la ley del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta va a obtener el 10% de la energía del sol, o sea, de la energía que proviene del sol y de los sustratos que ocupa. Va a sacar el 10% de esa energía. Entonces, supongamos que la planta adquiere 1 millón.
su energía es de 1.000.000. Después de eso, va a venir un animalito que se llama consumidor primario. Este consumidor primario puede ser, por ejemplo, una mariposa que se va a alimentar del néctar o de las hojitas de la planta, ¿cierto? Depende del tipo de insecto, se va a alimentar de las hojas o del néctar de la flor o de lo que sea, pero se alimenta de la planta. Este va a sacar de la planta solo el 10% de energía que tenía la planta. O sea, si la planta tenía 1.000.000, va a obtener solamente el 10% de 1.000.000. O sea, le tocaría 10.000, ¿cierto? Porque ese sería el 10% de 1.000.000. Después, este mismo va a servir de alimento para otro, que se llamaría consumidor secundario. El consumidor secundario se come al consumidor primario y este va a sacar el 10% de la energía que había obtenido la mariposa de la flor. O sea, la energía va en decrecimiento en el organismo, en los sistemas. Luego, el consumidor terciario también se come al consumidor secundario y este va a obtener solo el 10% de la energía que había obtenido la rana de la mariposa. Por eso es un orden decreciente de energía. La base de esta cadena va a tener más energía, es un potencial energético muchísimo mayor y después se va sucediendo esa energía de tal manera que se va disminuyendo y nosotros somos consumidores secundarios o terciarios, ¿cierto? Dependiendo de qué nos alimentemos. Hay personas que son veganas, vegetarianas, pero por hecho de que somos consumidores. Para sobrevivir nosotros necesitamos comer a otros. No somos capaces de producir nuestro propio alimento, así que tenemos que comernos a otros seres vivos, aunque sean plantas, ¿cierto? Tenemos que hacerlo. De tal manera que eso es una cadena alimenticia o trófica. O por supuesto que nosotros llegamos a ser consumidores terciarios porque comemos distintos tipos por lo general somos secundarios porque comemos animales que comen pasto, vacas, ¿cierto? Pollos que comen granos, ellos no suelen alimentarse de otros, pero podríamos llegar a ser consumidores terciarios si, por ejemplo, decidimos comer, no sé, ancas de rana, que no es un alimento que nosotros consumamos acá mucho en Chile, pero se come, se vende, porque la rana ya es un consumidor secundario. Entonces, si nos comemos a un secundario, quiere decir que somos consumidores terciarios, como la serpiente que se come a la rana. Las cadenas tróficas son así, tienen estos 4 eslabones principales. Productores, producen su propio alimento, por eso se llaman productores. Su estilo de alimentación es autótrofo. Esos son conceptos fundamentales que tienen que tener claros hoy. Productor, que produce su propio alimento, por lo tanto, su estilo de alimentación a nivel biológico es autótrofo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la mariposa, la rana, la serpiente? Son heterótrofos. Autótrofo quiere decir que yo me produzco mi propio alimento. Autótrofo. Heterótrofo quiere decir que yo me tengo que comer a otros para sobrevivir. Que yo soy heterótrofo quiere decir que yo tengo que comer a otros seres vivos, a otra materia orgánica para sobrevivir, porque no soy capaz de producir mi propio alimento. Entonces, autótrofo y heterótrofo. Autótrofo produce su propio alimento como las plantas a través de la fotosíntesis. Heterótrofo come a otros seres vivos. Y no importa el nivel, la mariposa es heterótrofa igual que la rana, igual que la serpiente, igual que los seres humanos. ¿Cómo yo evalúo los niveles? Con estos que vemos acá. El productor, consumidor primario, se come al productor. Consumidor secundario, se come al consumidor primario. Y el consumidor terciario se come al consumidor secundario. Y va en una escala, ¿cierto? Eso es en general. Lamentablemente, los ecosistemas no son así de sencillos. Los ecosistemas es el espacio real donde habitan los seres vivos. Y nosotros en los ecosistemas no vemos esto. Vemos esto, ¿cierto? O sea, en un ecosistema habitan muchos tipos de plantas,
varios tipos de insectos y varios tipos de animales, y no se comen uno al otro en una cadena, sino que se enredan. El zorro puede alimentarse de distintos consumidores secundarios, de animales más chicos que él. Entonces, el zorro no va a consumir únicamente a un animal, como los insectos no se alimentan solamente de una planta, sino que pueden escoger distintas plantas. Entonces lo que nosotros armamos aquí es lo que conocemos como red trófica. No tenemos solo cadenas. En una red trófica conviven varias cadenas. Son hartas cadenas que se entrelazan, se enredan, porque la alimentación en los ecosistemas reales, en la biología y en nuestro mundo, no son lineales, sino que son en base a lo que hay disponible, ¿cierto? Y así podemos ir analizando la red trófica. Ver que hay una planta que se llama encina y que sirve de alimento para la abeja y para, ay, perdón, el ratón de campo, ¿cierto? También puede ser para un lirón careto. Ya aquí no tenemos un ecosistema chileno, voy a buscar, ya, pero estos son animales que no todos están en Chile, pero algunos sí. Voy a buscar más adelante ejemplos de redes tróficas chilenos porque así ustedes pueden ir identificando los animales que nosotros vemos realmente aquí en Chile, las especies de nuestro país. Pero para explicar esto está súper bien, porque podemos ver que la encina sirve de alimento para varios tipos de animales, ¿cierto? Los insectos también son animales. Que la abeja, por ejemplo, se puede alimentar de la encina, pero también de la madreselva, ¿cierto? Cualquier plantita que produzca un fruto, una flor, va a ser un buen alimento para la abeja, porque saca el néctar. Y con eso la abeja alimenta todo su panal, ¿cierto? Y los ratoncitos les sirve de forma herbívora alimentarse de plantas. Pero como pueden ver, el ratón de campo no solamente come plantas, sino que también puede comer insectos como caracoles o saltamontes. Entonces podemos ir evaluando a cada individuo dependiendo de la alimentación. Si nosotros viéramos esto como una cadena trófica y viéramos que la madreselva es alimento para el ratón de campo y que el ratón de campo es alimento para la lechuza, si nosotros analizamos solo esta línea trófica, que es una cadena trófica, diríamos, ok, el ratón de campo es un consumidor primario porque consume a la madre selva, ¿cierto? Que es un productor, ese es consumidor primario. Pero resulta que no, que en esta red trófica no puedo analizar solamente una cadena, sino que tengo que analizar todo lo que está ocurriendo. Ya acá también sería primario, porque está comiendo planta, pero resulta que aquí se está comiendo un caracol, y el caracol ya es un consumidor primario, porque come esta planta que se llama jara. Entonces, si el ratón come caracol, este es un consumidor secundario. Y ahí ya tienen el análisis completo. Entonces, si vemos una red y nos dicen qué tipo de consumidor es el ratón de campo, ustedes tienen que analizarlo muy bien, porque a simple vista yo diría, mira acá, veo esto y diría, ya es consumidor primario, pero resulta que no, porque gana el eslabón más alto que puede alcanzar. Y si come insectos, come dos tipos de insectos, caracol y saltamontes, es secundario entonces, porque se come a otros animales, ¿cierto? A un caracol que es un consumidor primario y a un saltamonte que es un consumidor primario. Entonces, en conclusión, al responder a ello debería decir, el ratón de campo es un consumidor secundario, según lo que nosotros podemos ver en esta red trófica. Es lo que veo yo aquí, porque en el caso de que les pusieran una cadena, ustedes tienen que contestar en lo que se ve únicamente en la cadena trófica. No pueden contestar en base a lo que no les está mostrando, ¿cierto? Yo podría inventar muchas cosas aquí, pero no las tengo que inventar, tengo que mirar lo que me exponen en la imagen. ¿Ya? Entonces, en este caso, les exponen que el ratón de campo es un consumidor secundario, porque el caracol ya es un consumidor primario. El saltamontes ya es un consumidor primario. Otro aspecto bien interesante y particular que les causa harta confusión a los chiquillos cuando uno les muestra las redes tróficas, yo cuando hago clases en el colegio les pasa, y me dicen, pero profesora, la flecha está al revés. Y no,
porque ellos dirían que va al revés porque el ratón se come a la planta, entonces la flecha indica quién se come a quién, ¿cierto? Pero no es así. Lo que nos indican las flechas es hacia dónde se va entregando la energía o el sentido en el que se está distribuyendo la energía. Entonces podemos ver que la energía de la encina se la pasa a quien se la come, por ejemplo el ratón o la abeja. Entonces es la energía de la planta la que va indicada en la flecha, se traspasa energía. El lirón careto se come a la abeja y eso, por supuesto, lo hace ser un consumidor secundario también. Y este consumidor secundario que come insectos, y además come plantas, pero no importa, come insectos, por eso ya es consumidor secundario. Este obtiene su energía de lo que se come. Entonces la flechita me indica el flujo de energía. La abeja le traspasa su energía al lirón careto cuando el lirón careto se la come, ¿ya? Y la lechuza lo mismo. Se come al lirón careto, por lo tanto la energía que tenía almacenada el lirón careto se la traspasa a la lechuza. Y estos son, las flechitas me indican los traspasos energéticos que hay en una red trófica. Porque ¿para qué nos alimentamos? Para obtener energía. Y acá falta una parte importante del ciclo de la vida, que debería ser parte de la red trófica, y es que todos estos organismos cuando mueren en la superficie terrestre, sus restos orgánicos vuelven a la Tierra, ¿cierto? Se descomponen, por supuesto, y vuelven a la Tierra. ¿Y quiénes se encargan de hacer esa descomposición? Los organismos que se llaman descomponedores, dentro de los cuales están los gusanos y las bacterias. ¿Ya? Las larvas, los gusanitos que pronto van a transformarse en saltamontes, en abejas, en mariposas, todos estos insectos en forma de larva van a estar descomponiendo, van a estar, y los de las moscas también, van a estar ahí alimentándose de los cuerpos en descomposición. ¿Para qué? Para acelerar la descomposición. La acción de las bacterias es fundamental en ese proceso. Las bacterias son fundamentalísimas en el proceso de descomposición para que actúe más rápidamente la descomposición de la materia orgánica. ¿Y qué ocurre al final? Toda esa materia orgánica que restó de la alimentación de un ser vivo van a quedar depositadas en la tierra y van a descomponerse para volver a formar parte de la tierra fértil. Por eso se le llama el ciclo de la vida, porque vamos transmitiendo energía desde el productor hacia el consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, y cuando el consumidor terciario se muere, si nadie se lo come, ¿cierto? Va a quedar su cuerpo depositado en la tierra, donde van a actuar los descomponedores, se va a descomponer esa materia orgánica y se va a transformar nuevamente en tierra. Y se transforma en una tierra muy fértil, porque está lleno de componentes nutritivos orgánicos, ¿cierto? Que tenían su origen orgánico en el ser vivo, que van a permitir que crezcan productores, que crezcan plantas, ¿cierto? Y eso es lo fundamental. Nosotros como seres humanos limitamos un poco ese proceso debido a que nuestra forma de honrar, ¿cierto? La muerte es con ataúdes, en un cementerio, entonces por supuesto que ahí limitamos mucho esta acción, pero en la naturaleza, en los ambientes salvajes, esto es fundamental para que se mantenga la riqueza de la vida, que haya este proceso de volver a la tierra, ¿cierto? De que haya descomposición, la tierra se enriquece, vuelven a crecer productores que les van a dar vida a nuevos consumidores, y así sigue el ciclo. Si cortamos la cadena en alguna parte, o cortamos la red trófica en alguna parte, todo lo demás se va a ver afectado, ¿cierto? Y así es como pueden hacer apreciaciones, ¿ya? Pueden hacerles una pregunta de qué efecto tendría que se eliminara del ecosistema. Ay, perdón. Ay, perdónenme, que se eliminara del ecosistema la madreselva, ¿cierto? Si ya no hay madreselva, se limita la alimentación de la abeja, se limita la alimentación del lirón careto, se limita la alimentación del zorro inclusive.
Si ya no tenemos tantos lironcareto porque está limitado su alimentación, tampoco vamos a tener suficientes lechuzas. Cuando hablamos de cadenas tróficas, el cortar a uno, decir ya, se acabó la planta, ya no hay más planta. Entonces, ¿qué pasa con la cadena? Se corta la cadena. Ya, si no hay más planta, la mariposa no se puede alimentar, por lo tanto muere. Si la mariposa muere, la rana ya no se puede alimentar más, se le acaban las mariposas, también muere. Si ya no hay más alimento, también va a morir hasta en algún punto. Y si la rana muere, se acaban las ranas, tampoco va a haber alimento para las serpientes, por lo tanto las serpientes también mueren. Y en una cadena es muy fácil al eliminar un productor que se corte todo el ecosistema. Ahora, acá si eliminamos la madre selva, no podemos decir que se acabó el ecosistema. Seguramente que seguirá funcionando, pero con una limitación de alimento. Por lo tanto, se verían afectadas las poblaciones de algunas especies. Con población me refiero a cantidad de individuos, ¿cierto? Al número de ratones, el número de abejas, el número de lirón, el número de lechuzas se vería afectado. Porque no es que no tienen alimento, pero sí tienen menos alimento que antes. Entonces se ve una disminución en la población, en el número de organismos, ¿cierto? A eso se le llama población, el número de individuos que existen de una especie. Entonces se ve una disminución en la población del ratón de campo, más la de la abeja, más la del lirón careto, y eso desencadenará, si hay poco lirón careto y hay menos ratón de campo, también disminuye la lechuza. Todo va bajando como en una cadena. Pero, por supuesto, no podemos decir que desaparecen porque estos mismos animales tienen otras opciones alimenticias. El problema es que se reduce los recursos. Entonces, cuando hay menos recursos, va disminuyendo la población. La población no se puede mantener con una disminución de los recursos, entonces disminuyen paulatinamente en número. Y eso es lo que se dice que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se desaparezcan las abejas del ecosistema, ¿cierto? Dicen que quedan muy poquitas abejas y que la extinción de las abejas puede ser una catástrofe global. ¿Por qué es eso? Porque en los ambientes naturales, en los campos, en los ambientes que son naturales de nuestro entorno, eh, la abeja hace una función súper importante de polinización. Entonces, al no haber abejas, no hay polinización. Si no hay polinización suficiente, disminuye mucho la población de plantas. Y si no hay plantas, no se alimentan los ratones, los caracoles, los saltamontes, entonces van a disminuir también el número. Si estos disminuyen el número, también va a haber disminución en los cuervos, en las lechuzas, en los zorros, y paulatinamente eso también nos va a afectar a nosotros, porque si lo extendemos a otros ecosistemas, va a haber disminución de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, lentamente va a haber una disminución de población de animales salvajes en los ecosistemas y eso va a provocar lentamente la extinción de la vida en la Tierra. Va a ser un proceso lento, no inmediato, y eso es lo más peligroso de todo, que cuando las cosas pasan lentamente y no nos vamos dando cuenta de que están ocurriendo, hacemos como que si no pasaran, ¿cierto? No, como que no nos afectan porque es tan lento esto de que se está extinguiendo una especie que no nos damos cuenta hasta que se extinguió y ya no hay. Y el efecto es lento también. Lentamente, tras la extinción de la especie, empiezan a disminuir las plantas, empiezan a disminuir los ratones, y no nos vamos dando cuenta cuando nos empezamos a quedar sin pollo, sin gallinas y así sucesivamente. Pero el proceso es tan lento, tardaría unos 20, 30 años, que no nos daríamos cuenta tal vez hasta que sea demasiado tarde. Por eso las advertencias que se hacen son tan importantes de evaluar hoy, porque hoy es reversible, tal vez en 15, 20 años más ya sea irreversible. Lo mismo que con el calentamiento global, que están muy relacionados, porque el calentamiento global o el cambio climático en general, porque algunos lugares se calientan, otros se enfrían y hay un desastre, ¿cierto?, en todos lados,
puede provocar la extinción de muchísimas especies. Y la extinción de cualquier especie va afectando a la red completa, a esta red trófica completa. Entonces, de a poquito van a ir desapareciendo especies, hasta que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que era importante y de que sí nos afecta, aunque por ahora sea tan difícil de ver, ¿cierto? Existe también lo que se llama pirámide trófica. Acá, en las pirámides tróficas, lo que se evalúa es el número de individuos que existen en cada nivel. Por ejemplo, cuando tenemos un productor muy grande, como un péumo, que el péumo es un árbol maravilloso de nuestro país, ¿ya? Es nativo de nuestro país, es un árbol maravilloso que sirve de alimento para muchas especies, que sirve para templar los ambientes, requiere de poquita agua, pero enfría mucho, requiere poca agua, pero da un confort, ¿cierto?, en los ambientes súper apropiado, porque sabemos que donde hay vegetación es más fresquito, donde no hay vegetación hay más calor. Entonces el péumo ayuda a disminuir las temperaturas de las zonas donde es plantado, además de que consume poca agua, muy distinto a muchos de los árboles que hay en las zonas de ciudades, en los parques, porque se trajeron algunos árboles de Asia, de Europa, que chupan mucha agua. El péumo no necesita tanta agua, es una solución muy buena para la sequía, ayuda a regular las temperaturas de los ambientes y los parques en los que se encuentra, sirve como alimento para muchas especies nativas de nuestro país, porque es un árbol nativo, es un árbol nuestro, y este péumo, el número de individuos que necesita para sobrevivir no son muchos porque es un árbol de gran tamaño, ¿cierto? Que un solo árbol sirve de residencia y de alimento para un montón de insectos y aves. O sea, es maravilloso. Este péumo es un productor. Luego tenemos el ligueo, que es un consumidor primario, un insecto. En el caso de los insectos son muchísimos. Estos insectos hay muchísimos y van a habitar el péumo para alimentarse. Luego está la mantis, que es un consumidor secundario porque sabemos que la mantis es carnívora, se come a otros insectos, caza a otros insectos y se los come. Consumidor secundario, viven en el péumo también. Y el queltehue, también una ave muy bonita nativa de nuestro país, el queltehue es un consumidor terciario. ¿Por qué? Porque se va a comer a la mantis, al ligueo, a lo que sea que se le ocurra, ¿cierto? A cualquier insecto. De tal manera que es un consumidor terciario. Y podemos ver que, a pesar de que el péumo hay poquita cantidad, eso es debido a que es gran masa, es grande, gigantesco. Pero con el resto, los consumidores primarios siempre son más abundantes que los consumidores secundarios. Y los consumidores secundarios también siempre son más abundantes que los consumidores terciarios. Siempre se va en esa escala de número de individuos. ¿Ya? Entonces es súper interesante ver esta pirámide trófica, aunque esta no se vea tanto como pirámide porque acá se nos invierte un poquito la pirámide, pero eso es debido a que yo necesito un péumo para alojar y suministrar alimento a muchos organismos, entonces no necesito más individuos, pero la cantidad de energía que me puede aportar el péumo para alimentar a todos los demás es inmesurable, ¿cierto? También hay pirámides energéticas. Esta pirámide trófica tiene que ver con el número de individuos, pero también podemos encontrar pirámides energéticas acá, ya de biomasa y de energía. Ya las voy a mostrar. Acá tenemos otro ejemplo, según el número de individuos. El pasto es un productor. Y este pasto, que es un pasto como no es el pasto que tal vez tenemos acá afuera en la casa, sino que es un pasto como de campo, ¿cierto? Un pasto libre. Este pasto va a ser grande, largo, con semillas, frutos, que van a poder alimentar a consumidores primarios como una langosta. Esta langosta va a servir de alimento para un consumidor secundario como la araña pollito, también conocida, ¿cierto?, en nuestro país. Y luego este va a servir de alimento para un consumidor terciario como el aguilucho. Ahora, podemos ver aquí claramente que sí se cumple. El pasto es muy abundante en individuos porque crecen muchas matitas de pasto en lugares distintos, entonces podemos decir que son muchos pastos. De tal manera que hay un gran número de individuos.
Luego el consumidor primario va disminuyendo en número. Luego el secundario disminuye en número y el terciario también disminuye en número. Entonces acá sí tenemos un ejemplo, pero tienen que considerar que existe esta posibilidad igual de que el consumidor primario no sea pasto ni arbusto, sino que sea un árbol. Y un solo árbol, un solo individuo que es un árbol, da para alimentar a muchas especies. Y eso es lo que nos permite identificar la pirámide de la biomasa y la pirámide energética, porque la biomasa es cuánta masa ocupa el ser vivo y no cuántos individuos, porque yo puedo tener mucho pasto que son muchos individuos que ocupan mucha biomasa, pero también puedo tener un peumo, que es un solo peumo, pero que por su tamaño grande es mucha biomasa igual. Entonces ahí el peumo ocuparía un lugar súper grande en la pirámide. Acá tenemos algunos ejemplos. Ay, tenemos dos pirámides. La pirámide A, que es de zarzamora, y esta es muy abundante, son las moras, ¿cierto? Esas moras que crecen como enredadera en los campos, que crecían antes casi como maleza, ahora ya casi no hay, pero antes en el campo habían zarzamoras, habían moras, por todos lados crecían como paredes ahí entre medio de las rejas de las casas, y estaba pero llenísimo de zarzamora y no sé qué pasó y que ya no hay casi zarzamoras en el campo, pero así de abundante era, ¿cierto? De gran crecimiento, muy abundante como una enredadera. Y esta sirve de alimento para el ratón. Me queda un minutito, ya así que termino con el ratón. Y este sirve de alimento para la lechuza. Podemos ver que la biomasa también va así. Cada vez van ocupando menos masa. Les voy a volver a enviar invitación para que terminemos acá, ya porque ya nos queda muy poquito tiempo. Nos vemos al tiro en el siguiente Zoom.